Muy buenos días, iglesia. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a tener este tiempo de alabanza virtual una vez más. Ya es el domingo número 19 que estamos alabando por este medio. Pero qué bueno es saber de que Dios está en medio nuestro, aún en estas situaciones. Y yo pensaba en esto de qué bueno es saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sin duda que en este tiempo de cuarentena se nos han puesto muchas cosas en juego en cuanto a nuestras motivaciones, nuestra relación con Dios. Y sabés que estaba pensando en una historia, en algo que ocurrió en el libro de Hechos, que es cuando Pablo visita una ciudad que se llama Éfeso. Se arma un disturbio terrible cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio. Y lo llevan a él a un anfiteatro, y solamente quería leerte un versículo, que es Hechos capítulo 19, versículo 32, que habla de cómo estaba ese teatro, ese anfiteatro, cuando Pablo estaba ahí dentro. Y escucha lo que dice la Biblia: adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Y yo me ponía a pensar y digo, la alabanza, así sea dentro de un salón, o así sea ahí donde vos estás en tu casa, debería ser todo lo contrario a este versículo. Por un lado, no debería ser simplemente un griterío. Debería ser una alabanza, una canción, algo que tenga coherencia, algo que tenga sentido. Por otro lado, también pensaba en la armonía. No es que unos gritan una cosa y otros gritan otra, sino que todos, aunque estamos virtualmente reunidos, espiritualmente reunidos, todos estamos alabando al mismo tiempo la misma canción. También pensaba de que esto no está rodeado de confusión. Cantamos a un Dios vivo que se ha revelado en su palabra específicamente. Entonces no es que vamos viendo a ver qué le podemos decir, sino que Dios nos reveló cómo dirigirnos hacia Él. Entonces no es confusión. Por otro lado, por último, dice que la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Y yo quiero animarte a que vos reflexiones si vos realmente sabés por qué estás ahí, del otro lado del video, escuchando esto. Si sabés por qué estás ahí sentado o acostado a lo mejor. Pero qué triste cuando a veces estamos reunidos, así sea por este medio o así sea en una congregación, y ni siquiera sabemos por qué estamos ahí. Bueno, nosotros sabemos por qué estamos acá. Estamos para adorarle, estamos para alabarle, estamos para exaltar su nombre, para escuchar su palabra, ser desafiados por ella y crecer en la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que qué bueno es saber de que no es que cada uno grita lo que quiere, no es que cada uno canta lo que quiere, no es que cada uno está rodeado de confusión, y no es que cada uno no sabe por qué está acá, sino que tenemos un propósito. Como iglesia, en esta mañana tenemos el propósito de alabar y exaltar juntos, a una sola voz, a este Dios al que venimos a cantar. Así que vamos a hacer estas tres canciones seguidas, y te invito a que vos puedas unirte en esta alabanza con nosotros. 1, 2, 3, va. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Buenos días, queridos hermanos. Una mañana más de domingo. Estamos juntos para compartir la palabra de Dios y estamos estudiando en este tiempo Primera Juan, y hoy nos toca ver el capítulo 5, los primeros versículos, y comienza diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Qué bueno comenzar pensando en esto. Dice todo aquel. La palabra todo es sumamente importante. Y Juan, cuando va a escribir su evangelio, también usa la palabra todo. Y es muy linda esta palabra porque es una palabra inclusiva. Es una palabra que nos lleva a pensar de que nosotros estamos incluidos dentro de este todo. Y qué importante que es para nosotros como seres humanos saber que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia, te acepta a vos y a todo aquel que se acerca a Dios con fe. Por eso dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué interesante esta primera introducción que hace Juan. Hay evidencias de aquella persona que ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo tiene la evidencia de que ha sido regenerado, ¿no? Pero acá habla acerca del amor. La persona que ha nacido de nuevo, que tuvo un nuevo nacimiento en Cristo, ama al Padre, quien lo engendró, así lo dice allí, pero también dice que ama también al que ha sido engendrado, o sea que ama al Hijo, al Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, pero también todos aquellos que depositan su fe en Dios, se arrepienten de sus pecados, forman parte, son introducidos en la familia de Dios y son engendrados por Dios. Así que todos aquellos cristianos que mantenemos la fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos el deber, la obligación de amar a los demás. Ahora, esto más que una obligación es una evidencia. Si hay una persona que acepta a Cristo como Salvador, ama al Padre, ama al Hijo y ama a los hermanos. Y una cuarta evidencia es que también que guarda sus mandamientos. El libro de Juan habla mucho acerca de guardar sus mandamientos, que es esa decisión personal, un deseo de hacer la voluntad de Dios y de ser una persona temerosa de Dios. Así que esas son algunas de las evidencias que están marcando acá. Seguramente, como dice Barclay en un comentario, seguro Juan tenía en mente la pregunta que le había hecho un escriba en Marcos, lo vamos a ver, en Marcos capítulo 2, se había acercado un escriba a preguntarle a Jesús algunas cosas. Y miren lo que dice Marcos 12, versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mira qué interesante esta reflexión de pensar que Jesús mismo respondió que hay dos cosas que son fundamentales: tener presente a Dios, amarlo, pero también amar al prójimo. Y estas son las evidencias entonces de un nuevo nacimiento. Ahora sigue diciendo en el versículo 3 de allí de 1 Juan, volvemos, y dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. A veces nos podemos preguntar nosotros si realmente amamos a Dios o por qué amo a Dios. No sé si alguna vez te preguntaste por qué vos amas a Dios, por qué decís que amas a Dios. A lo mejor uno puede decir: bueno, yo amo a Dios porque
el Señor Jesucristo me perdonó mis pecados. Y es una buena razón para decir, qué importante, amamos a Dios porque nos dio algo, el perdón de nuestros pecados. Otro puede pensar y decir, bueno, yo amo a Dios porque día a día veo su mano sosteniéndome, cuidándome, dándome las provisiones para vivir, las fuerzas para trabajar, y por eso amo a Dios porque también recibo de Él tantas bendiciones. Y eso también es válido y es importante. Ahora, ¿vos amás a Dios también aunque no te dé nada a Dios? Porque a veces puede pasar que hay tiempos donde hay un poco de escasez, hay necesidad. Y la pregunta sería, ¿seguimos amando a Dios aún con escasez? ¿Seguimos amando a Dios aún cuando Dios no nos da lo que queremos? O más aún, cuando a veces tenemos alguna pérdida. Perdemos a un ser querido, perdemos la salud, perdemos económicamente algo, perdemos algún amigo. Y la pregunta sería, ¿amamos a Dios a pesar de que perdemos algunas cosas? Mira, el amar a Dios significa una decisión de tu corazón, de tu voluntad, una decisión que te lleva a comprometerte a amar a ese Dios a pesar de las circunstancias, y es una decisión de amor hacia Dios. Y esto es muy importante, me dispongo a obedecerlo a Dios porque lo amo. Qué bueno que esto sea lo que nos mueva, pero el versículo 3 termina diciendo, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros pensamos en los mandamientos del Señor y esta palabra que dice que no son gravosos, podemos realmente pensar, a veces se nos hace cuesta arriba obedecer a Dios. Y a veces parece que es una carga pesada obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Pero Dios dice que los mandamientos de Él no son gravosos. Mira, si recordamos en Mateo capítulo 11, mira qué interesante este pasaje, seguramente te lo vas a acordar cuando lo leamos, y dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que nosotros vayamos a Él en nuestras situaciones de estar cargados, trabajados, angustiados, afligidos, desilusionados aún. Y Él promete que nos va a hacer descansar. Pero después de esto dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ver, acá decía que los mandamientos no son gravosos, y Jesús mismo dice que la carga que Él puede permitir que tengamos no es pesada, es ligera, y que el yugo de Él es fácil. Ahora, cuando nosotros vemos la realidad de nuestra vida, muchas veces decimos, bueno, no sé si tendrá tanto sentido esto que dijo Jesús. ¿Cómo es que tiene sentido lo que dice Jesús de que los mandamientos no son gravosos? La clave está en el versículo 28. Y yo os haré descansar. Miren, la vida cristiana, cuando la vivimos en la plenitud de estar en comunión con Dios y descansando en Dios, en un temor reverente a Dios, en obediencia a Dios, hay una tarea muy grande que la hace Dios. A veces cuando nosotros no podemos descansar siendo cristianos, nos tenemos que replantear si realmente estamos descansando en Dios, si estamos confiando en Dios, para que Él pueda llevar nuestras cargas y las cosas que se nos hacen difíciles. Por eso, aquí cuando va a decir que los mandamientos no son gravosos, es interesante pensar que incluso los fariseos, los sacerdotes del tiempo, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dijo que le ponían cargas pesadas, incluso que ni ellos mismos llevaban, pero los mandamientos que iban inventando, iban agregando, eran cargas pesadas para ellos. Ahora Jesús apunta a otra cosa, una carga que no es pesada, que es ligera y que es liviana, y que los mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos los mandamientos para un hijo de Dios?
Dios siempre que pone un mandato para que nosotros lo obedezcamos, siempre pone la fuerza para que nosotros lo podamos cumplir. Y eso es una declaración muy importante que nosotros la tenemos que entender de parte de Dios. Siempre que tenemos un mandato que Dios nos haya puesto, nos haya dado para que nosotros cumplamos, Dios se compromete a poner en nosotros las fuerzas, el querer, como toda la intención de hacer esa buena voluntad de Dios, y Él es el que nos da las fuerzas para cumplirlo. Debemos manejarnos en el terreno espiritual. A veces nosotros queremos manejar los mandatos de Dios con nuestras fuerzas carnales, con nuestros recursos, con nuestra visión puesta en las cosas de la tierra. Ahora, una persona que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, Dios pone el Espíritu Santo y cambia la mente, cambia el pensamiento, y nosotros tenemos que aprender a caminar en la vida tomando decisiones, pero tomando decisiones espirituales, moviéndonos en el terreno espiritual. Es allí donde nosotros podemos tener esa victoria y ver que los mandamientos no son gravosos. Debo ser honesto, es cierto, Dios pide que nosotros seamos honestos, y a veces tenemos que ser honestos, siempre tenemos que ser honestos a pesar de la escasez que tengamos. Tenemos que amar y honrar a nuestros padres aun cuando no nos sintamos comprometidos, o no sintamos que ellos nos atiendan, o sintamos que a lo mejor hay oposición. Tenemos que amar a nuestros enemigos incluso a pesar de que a veces recibimos de ellos heridas y recibimos dolor y a veces, cosas que nos ponen tristes. Pero lo mismo Dios quiere que nosotros cumplamos sus mandamientos, y Él sigue diciendo, no son gravosos. Si mientras vivimos ponemos nuestra mente en el terreno espiritual y en la fuerza que Dios nos da. Ahora, otro motivo por los cuales los mandamientos de Dios no son gravosos es que Dios nada hace para dañarnos. Nada hace para dañarnos y no tiene ninguna mala intención para nosotros. Siempre busca nuestro bien. Siempre busca que nosotros crezcamos, que nosotros nos podamos mantener en obediencia y en comunión con Dios. Y esto es muy importante. Por eso también los mandamientos no son gravosos. Yo te animo a que no dudes de Dios. Te animo a que puedas confiar cada día en Dios, depositar tu fe en Dios. Sabes que los mandamientos no son gravosos cuando hay un verdadero amor. Cuando vos tenés un amor genuino en tu corazón hacia Dios y hacia las cosas de Dios, es mucho más fácil seguir adelante. No hay deber demasiado molesto cuando uno ama a Dios. No hay deber demasiado molesto cuando uno ama a Dios, ni tarea demasiado pesada cuando uno está en comunión y en armonía con Dios. Alguien contó una anécdota, una ilustración. Alguien se encontró en un camino con un chico que iba hacia la escuela, seguramente vestido con guardapolvo. En ese tiempo no había transporte. Iba a la escuela y llevaba sobre sus hombros, sobre sus espaldas, a un niño más pequeño que no podía andar por sus propios medios. Entonces este extraño se paró y le dijo, ¿lo llevas así a la escuela siempre? ¿Siempre lo llevas así a la escuela a este pequeñito? Sí, siempre lo llevo, le respondió. Entonces este extraño le dice, es una carga muy pesada para vos. Y este jovencito le respondió, no es una carga, es mi hermano. Y qué bueno que es la ilustración nos pone en ese pensamiento. Para este muchacho que llevaba a su hermanito no era una carga, era su hermano. Y era un deber, y era un compromiso, y era un placer. Y más que pensar en lo gravoso del peso, pensaba en el bien que estaba haciendo. Porque ponía su mirada en el bienestar de su hermanito, que de otra manera no podía ir ni concurrir a la escuela. Qué importante para nosotros. Ahora vayamos al versículo 4 que dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Acá usa la palabra mundo, de nuevo, es el cosmos, pero también es bueno que la definamos a la palabra mundo, porque es este mundo sistema, el mundo separado de Dios, es el mundo que se opone a Dios incluso en sus pensamientos, en sus conceptos, en la filosofía. No acepta a Dios, lo quiere dejar de lado, pero aparte de eso trata de rebatir todo lo que venga de Dios como oponiéndose. Hoy vemos la rebeldía en el mundo contra Dios. Claro que la vemos. La vemos en las leyes que quieren aprobar, la vemos en la conducta de las personas, vemos en el libertinaje que se vive. Eso es rebeldía contra Dios. Ahora, acá el pasaje dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, a este sistema que está opuesto a Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabes que la fe es la que nos capacita, es la herramienta que nos equipa para que nosotros podamos vencer y para que nosotros podamos conquistar el mundo. Ahora, mientras el mundo está en tinieblas, sin la bendición de Dios, el Hijo de Dios vive en la otra dimensión. Y la dimensión donde está lleno de luz de Dios. Está lleno del amor de Dios para transmitir a los demás. Está lleno del resultado de la salvación que tiene adentro. Tiene al Salvador de su parte y tiene el Espíritu Santo que está dentro, motivándonos permanentemente y ayudándonos, corrigiéndonos para que nosotros podamos hacer el bien. Qué bueno que es que nosotros, que hemos nacido de nuevo, podemos tener victoria en el mundo. Ahora, fíjate que habla de la fe, porque dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. De nuevo, creer es fe, es confiar, es descansar en Dios. Así que esta palabra es la que nos trae. Tener fe en Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que nos ayuda a vencer al mundo, a tener victoria. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, creemos en el Hijo de Dios, el Señor Jesús. ¿Quién es este Hijo de Dios? Es el que dejó el cielo para venir a la tierra sin ningún interés egoísta, personal de Él, sino pensando en la necesidad tuya y mía de salvación. Es el que pasó en este mundo por tentaciones, por problemas, por dificultades, y aún así nos dio ejemplo de cómo depender del Padre y cómo vivir en un camino, en una visión espiritual. Qué importante que es ver en el Señor Jesús el ejemplo. Yo te invito a que vayamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 18, pues dice allí, un versículo muy interesante, pues en cuanto Él mismo, el Señor Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora Hebreos, un poquito más adelante, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Por el gozo puesto delante de Él, poniendo la mente en las cosas espirituales. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, versículo 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, es la fe la que vence al mundo. Es tener una mente espiritual de andar cada día pensando en agradar a Dios. Qué importante que vencer al mundo lo podamos definir. Vencer al mundo no es salir a atropellar al mundo, porque te sientes superior, porque has nacido de nuevo. No es ridiculizar al mundo, vencer al mundo.
No es sentirte con derecho que el mundo esté a tus pies y que todo lo que pise tus pies es tuyo. Tampoco es eso vencer al mundo. Pero sí vencer al mundo es que no te aferres al mundo como un objeto en sí mismo, sino que puedas vivir en la dimensión de Dios, en la del Espíritu, que es el que nos permite vivir en este mundo, lejos de la mundanalidad, lejos de los valores del sistema del mundo, sino tomando los valores de Dios. Es muy importante que para vencer al mundo nosotros tengamos que desarrollar una mente espiritual, un pensamiento espiritual, que podamos ser personas espirituales al buscar a Dios, pero también que podamos ser personas espirituales cuando servimos a Dios, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando estemos en las familias, cuando tenemos contacto con otras personas. Tenemos que mostrar que somos personas nacidas de nuevo, que vencen al mundo, que no se ajustan, no se sujetan al sistema mundo, sino que estamos por arriba del sistema mundo porque nos basamos en los principios de Dios. Tu economía, tus proyectos, qué bueno que todo esto lo podemos poner bajo los pies del Señor. Volvemos a 1 Juan, y allí en el versículo 6 empieza como otro pantallazo que quiere dar Juan para los que no creen, y es el testimonio del Espíritu. Y dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hasta ahí nomás vamos a leer este pasaje interesante, donde empieza Juan a tratar de ahora de revertir un poco estas creencias gnósticas que estaban circulando, que no ponían su fe en Dios y querían hacer a Dios a la forma que ellos pensaban filosóficamente que era. Y fíjate que va a hablar de los testimonios. Y va a decir que el Espíritu es el que da testimonio, pero también el agua y también la sangre. Ahora vamos a ver de qué se trata cada cosa, ¿no? Juan en realidad cuando estuvo con Jesús, cuando estuvo allí, Jesús colgado en la cruz, de su costado con una lanza le abrieron, ¿y qué salió de allí? Agua y sangre. Algunos piensan, bueno, habrá sido eso a lo que se refería Juan cuando estaba escribiendo, pero en realidad va un poco más allá de esto. Porque si nosotros vemos la vida de Jesús, aproximadamente a los 30 años comienza su ministerio público, Jesús. Y termina 3 años después con la muerte en la cruz, crucificado. Y vamos a ver que el comienzo del ministerio público de Jesús, que es donde empieza a manifestarse el poder de Dios en todo su esplendor, comienza con el bautismo en agua. Y fíjate, si nosotros vamos a Mateo capítulo 3, vamos a ver dónde está registrado este pasaje. Mateo capítulo 3 y el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, este es el testimonio del agua. Es cuando Jesús fue bautizado, pero no es que simplemente el agua hizo algo milagroso. No es eso. Sino que esa identificación que Jesús estaba haciendo en ese momento fue aprobada, corroborada, validada por Dios de una manera totalmente especial. Porque dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él. Los cielos fueron abiertos. Y aparte una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo, implica que esa voz era del Padre. Así que
en este pasaje se refleja, en este acto del bautismo, se refleja la aprobación de Dios y la encomendación a todo ese tiempo de servicio y de ministerio que Jesús iba a desarrollar en la tierra, avalado por el Padre, por el Espíritu, el cielo abierto, y este milagro que comenzaba a ser el Jesús, el Hijo de Dios, a andar sobre la tierra. Este es el testimonio del agua, que estaba rodeado con todo lo que el Padre y el Espíritu Santo hicieron sobre Jesús. Ahora, la sangre, bueno, es un poco más fácil. Podemos pensar en el sacrificio de Cristo. Cuando los judíos hacían un sacrificio, la sangre se consagraba a Dios. Y Jesús ofreció su sangre y fue aceptada por Dios porque Él fue santo, puro y sin mancha. Qué importante que esta sangre es testigo también de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, el sacrificio de Jesús fue eficaz. El sacrificio de Jesús es el que nos reconcilia con Dios. El sacrificio de Jesús es el que nos da la redención, nos saca del mercado de los esclavos que seguían a Satanás y al sistema de este mundo y nos pone como hijos de Dios nacidos de nuevo la posibilidad de vivir esa vida llena de Dios. Qué importante. Y el Espíritu Santo que viene dentro de cada hijo de Dios, el que completa esto. Dios es el que nos da paz, nos perdona, nos quita las culpas. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús entregó su vida allí en la cruz, terminó su ministerio en la tierra, el ministerio de ese tiempo en la tierra. Y estos son los testigos. Ahora, qué importante que es saber que el Espíritu Santo es también el que testifica todo esto. Y el Espíritu Santo dice que es la verdad, que no miente, tiene la misma esencia de Dios. Ahora, el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. A lo mejor si lo leemos y buscamos entender la Trinidad, decimos, bueno, justo un versículo que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, recién leímos el pasaje del bautismo y también habla de la presencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. No es el único pasaje. Ahora, lo que te tengo que decir es que en realidad este versículo 7, en los escritos antiguos, los originales del griego, antes del siglo III o del siglo IV, no estaba este versículo. Después se fue incorporando, a lo mejor en el siglo XIV en adelante se fue incorporando, pero a decir verdad, este versículo no estaba. Quiere decir que Juan no escribió este versículo. Alguien en las traducciones, cuando pasaban limpio, a lo mejor escribió una anotación y la incorporó y de ahí quedó. Pero en realidad en los originales del griego no está este versículo, así que está bueno que lo sepamos. Ahora, cuando lo leemos decimos, bueno, pero ¿está en contra de todo el contexto de la Biblia? No, está a favor y condice. Así que no es que nos haga mal, pero está bueno que lo sepamos, porque en algún momento alguien te puede decir, ese versículo no está en el original, y es verdad, no está en el original. Pero sí, dice, tres son los que dan testimonio, que son el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres, termina el versículo 8 diciendo, concuerdan. El testimonio de tres que concuerdan es sumamente importante. Sumamente importante que haya una concordancia en los testimonios de los tres, porque si no, no sería una verdad. Tendría algunas objeciones a esa verdad. ¿Sabes qué? En Deuteronomio 19:15 hay un versículo que habla de cómo se manejaban los israelitas con respecto a los testigos. Fíjate, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se puede tomar uno solo como testigo. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Los judíos sabían perfectamente que no podían tener un solo testigo, tenían que ser 2 o 3. Ahora, acá el que testifica son 3, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 testigos concuerdan. Así que
entramos al versículo 9 y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, porque nosotros como hombres escuchamos el testimonio de los hombres y los recibimos y decimos, oh, tienes razón, es verdad, concuerdan, parece que es cierto. Entonces Juan está escribiendo y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, el Espíritu, la sangre y el agua. Así que Juan va a hacer este cierre, este resumen, para decirle a los gnósticos, ustedes que reciben el testimonio de las personas y se ajustan a las leyes, que si hay 2 o 3 testigos es suficiente, ¿cuánto más si el testimonio viene del cielo, si el testimonio viene de Dios, con cosas que sean espirituales, con cosas que sean verdaderas? Y justamente dice que el Espíritu es la verdad. Ahora, Jesucristo recibió testimonio desde el comienzo de muchas maneras diferentes. Jesucristo recibió el testimonio de Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuando recién iba a comenzar el ministerio público. Miren qué interesante. Ahora, las obras del Señor Jesús también son un testimonio hacia Él, respaldaban su vida. El poder de Dios se manifestaba en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ahí recibía el testimonio de las obras. Pero también la palabra de Dios, la Biblia, nos habla permanentemente, porque el eje central de la Biblia es Jesucristo. El testimonio de las Escrituras avala todo lo que es Cristo, el Señor Jesucristo. El Padre habla del Hijo, ya leímos un pasaje, y hay más, donde el Padre avala la presencia del Hijo de Dios como su Hijo. Ahora, también el Espíritu Santo es el que interviene, que ya lo hablamos. Así que Jesucristo tiene testimonios de muchos lugares. Y qué bueno saber que nosotros no tenemos una fe puesta en alguien que no tiene testimonio, que no tiene testigos. Tenemos la fe puesta en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que siendo perfecto y sin mancha murió en la cruz para perdonar el pecado de todos aquellos que en Él creen y puedan ser salvos y limpios y puedan tener la vida eterna. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Miren qué interesante, acá habla de creer en el Hijo de Dios, creer en lo que el Hijo de Dios es, pero después va a decir, dice, el que no cree a Dios. Primero usa la palabra en el Hijo de Dios y después dice a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, podemos decir, bueno, si le creo a Dios, le estoy creyendo a lo que Dios dice, a lo que Dios expresa, manifiesta, lo que Dios ordena. Eso es creer a Dios. Ahora, creer en el Hijo de Dios es creer en su persona, en todo lo que Él es, inclusive también en lo que Él dice y lo que Él enseña. Y esto es muy bueno, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos el Espíritu Santo que nos testifica, nos acompaña y alimenta nuestra fe. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque si nosotros no creemos, no le creemos a Dios, en realidad lo que estamos diciendo, de otra manera, si no le creo, es porque no considero que lo que está diciendo es verdad. Por eso es que dice, le hace mentiroso a Dios. Si no creo en el testimonio que Dios da desde el cielo, el Espíritu, el agua, la sangre, si no creo todas las evidencias que tengo, es como que estoy diciendo, sos un mentiroso en todo lo que decís y decido no creer en lo que estás diciendo. Ahora, esa es una ofensa gravísima y es quedarse fuera de la posibilidad de ser salvos por el Señor. El que no cree no puede ser salvo. Es una blasfemia muy grande. Sabes que sacar de en medio a Dios no te da la razón. Si vos en algún momento estás negando a Dios, estás dudando de Dios, estás echándole la culpa a Dios y querés sacarlo a Dios del medio, del plano, para que no exista, para que no figure más, y querés borrarte la voz incluso de la conciencia que te lleva a creer en ese Dios.
El sacar de en medio a Dios de tu mente no significa que vos tengas la razón. Tenemos la posibilidad de confiar en Dios. Dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sabes qué? La vida eterna, yo aprendí desde chico que era una vida para siempre. Y qué buena esa expresión. Aunque ni de niño podía entender que era para siempre, ni de grande podemos entender que es para siempre. Porque sale de nuestras dimensiones, de nuestros números, no podemos comprenderlo. Pero sí nos enseñaron que es la vida eterna, es la vida para siempre. Pero en realidad la vida eterna es mucho más que una vida para siempre. La vida eterna es una vida de una calidad superior, es la misma vida de Dios. Una vida con una calidad superior. No es solamente que va a tener un proceso inmensamente largo que lo hace que nunca tiene fin, sino que la vida eterna es la misma vida de Dios, que Dios nos permite vivirlo a nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo por Dios. Una vida de calidad superior. Barclay comenta y dice que en Dios hay paz, y si nosotros tenemos esa vida eterna en Dios, eso se traduce en que nosotros vivimos en serenidad. Si en Dios hay poder, los que tenemos la vida eterna podemos derrotar las frustraciones porque es una calidad de vida diferente. En Dios hay santidad y eso es lo que nos permite a nosotros vivir derrotando el pecado también. En Dios hay amor y eso significa que si yo tengo vida eterna, da fin al rencor, a la amargura, a la angustia, al odio contra otras personas, porque tengo la vida eterna. Si en Dios hay vida, quiere decir que si tengo la vida eterna, hemos derrotado la muerte y vamos a vivir para siempre. La vida eterna solo viene por Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Qué lindo pensar que en Dios estamos seguros. Tenemos testigos, tenemos evidencias, tenemos un llamado a obedecer a Dios. Tenemos un llamado a tener victoria sobre este mundo, este sistema, el cosmos, de la mano de Dios. Te animo, querido hermano, hermana, que dejes que en esta mañana Dios pueda fortalecer tu fe y puedas volver a retomar ese pensamiento espiritual en todos los aspectos de tu vida, para que todo pensamiento mundano, todo pensamiento que venga del enemigo no tome dominio de tu mente ni de tus decisiones. Comprométete a amar a Dios con todo tu corazón. Comprométete a amar al prójimo. Comprométete a obedecer los mandamientos de Dios, porque esa es la evidencia de que vos sos un hijo de Dios y que has nacido de nuevo. Oramos para finalizar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque has dejado una salvación tan preparada, tan completa, con testimonios, con evidencias. Gracias, nuestro Dios, porque tú estás para darnos victoria sobre este mundo y la fe es la que vence al mundo. Cuando nosotros nos apoyamos en Dios y vivimos esta vida eterna aquí en la tierra, esta vida superior, podemos ver que tú haces maravillas en nuestro corazón, en nuestras vidas, nos llenas de plenitud. Y también al estar llenos podemos compartir un mensaje de poder para que otras personas también puedan conocer a Cristo como el Salvador. Señor, bendice a la iglesia, bendice a cada hermano, hermana, en cualquier situación que estén viviendo. Gracias porque tú das garantía de que si te buscamos, tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, danos esa victoria contra el mundo. Danos esa evidencia día a día de que podamos amar a Dios, al prójimo y obedecer los mandamientos de Dios. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y que tengas una hermosa semana. Luego de haber escuchado la palabra de Dios, queremos terminar alabando
al Señor por este Dios tan grande que tenemos. Hemos escuchado, hemos leído de que nuestra fe es la que vence el mundo, y esta fe está depositada en un Dios que no lo cambian las circunstancias, no lo alteran las cosas que vivimos o las cosas que pueden pasar en la sociedad. Es un Dios que siempre es el mismo. Esta canción nos dice que en verano o en invierno, y aun aunque nosotros caigamos en el error, a pesar de todo eso, Dios sigue siendo Dios. Y te invito a que alabemos para terminar a este Dios todopoderoso. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios, todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios. Nuestro Dios, que alabamos, te exaltamos, porque sos un Dios todopoderoso, un Dios que nos da su palabra, nos da la iglesia para mostrarnos ese gran amor que nos tiene. Gracias porque vos hoy nos desafías a través de tu palabra una vez más a que podamos amarnos los unos a los otros, a que podamos tener fe y confiar en vos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes como iglesia a crecer en esta fe, que se va a demostrar quizá en nuestra vida de oración, en nuestro tiempo con la lectura de la Biblia, en nuestra práctica todos los días. Te rogamos que vos obres en nuestros corazones para que seamos una iglesia que vence al mundo con la fe. Descansamos en vos, te damos gloria a vos y te pedimos que en esta semana que está por empezar, vos nos permitas vivir una vida de victoria en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.